Buen día, buen día. Estamos aquí hoy día saludándote y diciéndote, mujer sabia, sigamos adelante a pesar de las dificultades, de las travesías de la vida, sigamos adelante. Bueno, hoy día vamos a hablar sobre el caso de Tamar, el caso de estas dos mujeres, Tamar del libro de Génesis y Tamar de la hija de David. Entonces, dos Tamares, ¿no? La de Génesis es la nuera de Judá. Entonces, pero antes quiero presentarte a esta colección, que la puedas adquirir. Son 8 libros donde vas a encontrar sobre la fe que cambia todo. Tu fe en Cristo, nuestra fe en Papá Dios va a cambiar las situaciones en que estamos atravesando. Solo la fe en Dios hace que podamos nosotros mirar hacia arriba y ver el resultado que Dios tiene para nosotras, para nuestras vidas, para nuestra descendencia, para nuestra familia. Bueno, el caso de Tamar en la Biblia es muy significativo, ¿sí? Porque revela cómo las mujeres fueron tratadas en contextos profundamente patriarcales y cómo, a pesar de las estructuras, ¿sí?, machistas, ellas encontraron forma de resistir y reclamar justicia. Esto es interesante. Si hay algo que te han atropellado, Dios es el primero en levantar su mano en poder protegerte. Mira, acá encontramos a Tamar, la primera Tamar de Génesis 38, donde ella es la nuera de Judá. ¿Qué pasó con esta señora? Tamar era la esposa de Er, el hijo mayor de Judá. Al morir Er, según la ley de Liberato, el hermano debía casarse con la viuda para darle descendencia. Onán, el segundo. El hermano se niega, se niega y finalmente, bueno, hace cosas no correctas, ¿ve? Entonces, haciendo realmente un engaño en eyacular, pero finalmente muere. Judá le promete su tercer hijo a Tamar, pero no cumple Judá, porque entra el temor. Mi primer hijo murió, el segundo murió, y ahora el tercero, que es el más niñito, más adolescente, aún chiquito, ¿cómo le voy a dar a esta mujer? Entonces Tamar se ve marginada, sin derecho. Se disfraza pues ella de prostituta para engañar a Judá, su suegro, y logra tener descendencia, asegurando su lugar en la genealogía familiar. Cuando Judá le acusa de prostituta, porque también en ese tiempo había la prostitución, y pide matarla, ella se revela que él mismo es el padre de esos hijos que ella tiene. Finalmente Judá reconoce su error y empieza a decir, ella es más justa que yo. Mira cómo es que Tamar puede desarrollar este acto en una sociedad patriarcal donde la mujer no tenía, como se dice, voz, solo tenía valor a través de un varón, ya sea padre, esposo o hijo. Tamar usa su inteligencia, digamos, su habilidad para no quedar desprotegida en este tipo de sociedad patriarcal, donde el machismo la colocaba en riesgo total de muerte, mientras que el varón Judá no era cuestionado por usar los servicios de una prostituta. Pues el texto muestra la doble moral del género, se castiga la sexualidad femenina, pero se tolera o hasta se invisibiliza lo que pasa con la parte masculina. Entonces, aquí encontramos qué hacer en el caso de Tamar. ¿Ve? Ya murieron el esposo número 1, número 2, Er y Onán murieron, y ahora debo casarme con el tercero, pero Judá ya no desea darle. Y ella tiene que buscar alternativas de supervivir, porque una mujer en el caso de Tamar era mal vista. Y lo peor, no tener hijos, no era valorada. Ahora veamos la segunda Tamar que les mencioné. La Tamar, la hija de Samuel, de David. Y esto lo vamos a encontrar en el libro de Samuel, segunda de Samuel, capítulo 13. ¿Ve? Entonces, donde el rey David
tiene varios hijos y en uno de sus mujeres llega a tener a Tamar, que era la hermana de Absalón. ¿Saben? Tamar como hija del rey David. Su medio hermano, Amón, se obsesiona con ella y fingiendo enfermedad la engaña para quedarse a solas y violarla. ¿Ve? Tras violarla, en vez de repararla, en vez de tomarla, la rechaza brutalmente. Tamar queda totalmente deshonrada. En la lógica patriarcal, realmente, aunque la víctima era ella. David, su padre, se enojó mucho, pero no castigó la acción de Amón. Mira, siendo el papá, Absalón, su hermano, la acoge en su casa, pero el silencio del poder refuerza la impunidad. Absalón tiene dolido su corazón por lo que le hicieron a su hermana menor, a Tamar. Entonces, Tamar, ¿es víctima o no es víctima? Claro que sí. Tamar es víctima de la violencia sexual, de la violencia institucional, donde primero por Amón y luego por la indiferencia de su padre, el rey David. Qué pena, ¿no? Entonces, el texto refleja realmente un patrón machista que se repite en la historia. Las mujeres cargan la vergüenza, los hombres quedan impunes. Alguien dijo, por ahí hay un dicho popular, que el hombre siempre cae parado. Bueno, entre comillas, ¿no? Entonces, Tamar, siendo jovencita, siendo la hija del rey, teniendo de hermanos tanto a Absalón como a Amón, su medio hermano, ella alza su voz. Ella denuncia la injusticia. Si leemos todo el capítulo 13 de Segunda de Samuel, vamos a verlo allí. Y realmente ella luego dice, ¿a dónde iré? Yo con mi deshonra, ¿a dónde? Ahí está su reclamo que queda silenciado. Entonces, les he tratado de resumir realmente en este tiempo qué está pasando con estas Tamares. Ambas historias de la figura de Tamar nos confronta con ¿qué? Con el control del cuerpo femenino como propiedad de varones. La injusticia del sistema patriarcal donde la voz de la mujer no tiene el mismo peso que la voz del varón. Y la resiliencia femenina. Tamar, como nuera, actúa con habilidad, digamos, con astucia, para poder posicionarse, para lograr ella. Mira, Tamar, hija de David, no calla su dolor, aunque sea ignorada, habla. Esto es interesante, ¿ve? Entonces, si hacemos un análisis de estas dos mujeres, de la Tamar del libro de Génesis y de la Tamar del libro de Segunda de Samuel, encontramos realmente que ambas sufren injusticia, ambas tienen la resistencia. ¿En qué? En la palabra de Dios. En la Biblia por eso aparecen las dos mujeres llamadas Tamar, aunque en contextos muy diferentes, pero ambas historias están atravesadas por un mismo hilo, el machismo estructural de las sociedades, que reduce a las mujeres a su función reproductiva o simplemente tratadas como objetos del deseo masculino. Sin embargo, hermanas, hermanos, lejos de ser personajes pasivos, las dos Tamares denuncian el hecho, desafían, se resisten al sistema y le buscan silenciar, pero ellas buscan una salida en Dios. ¿Por qué? Porque tienen confianza en Dios. Son mujeres también que tienen fe en Dios, en el Dios Todopoderoso. Entonces, esto hace que puedan ellas salir de esta opresión, de esta situación terrible, ¿ve? Tamar es realmente presentada de esa manera, las dos, y las dos caen realmente en el dolor, ¿ve? Entonces, el escenario que Tamar desafía el rol pasivo que el patriarcado asignaba, fingiendo ser prostituta, logra concebir de Judá su suegro y asegurar su genealogía, como se dice, familiar. Y mira, ella está en el libro de Mateo,
está en la descendencia del Señor Jesucristo, en la ascendencia, ¿ve? Entonces, ¿cómo es que Dios la considera a esta Tamar del libro de Génesis? Entonces, nosotros, ¿qué cosa vemos ahora? ¿Qué podemos ver? En la primera Tamar logra usar toda su inteligencia para obtener justicia en el mundo que le negaba. Y la segunda Tamar del libro de 2 Samuel, su resistencia no logra reparar el daño, pero deja un testimonio poderoso de denuncia frente a la impunidad masculina. Ambas muestran que incluso en relatos escritos desde la perspectiva masculina y para sociedades patriarcales, las mujeres no fueron figuras pasivas. Sus voces, ya sea a través de las estrategias o del clamor, rompen con el silencio impuesto y revelan las fisuras de un sistema injusto. Entonces, ¿qué es lo que realmente podemos nosotros ver actualmente? ¿Qué es lo que realmente nosotras podemos decir? ¿Cuál es lo que realmente va a pasar ahora en el siglo XXI? Este compartir de las dos Tamares, ¿ve? Dios nos ha dado sabiduría y qué bueno que la mujer es sabia. Qué bueno que la mujer toma de la palabra para poder subsistir, para poder avanzar, para poder salir adelante, ¿ve? Entonces, y comparar la vida de estas dos Tamares de la Biblia, la nuera de Judá y la hija del rey David, con la mujer del siglo XXI, es contrastar la supervivencia femenina en sociedades realmente patriarcales extremas como la lucha moderna por la autonomía y la equidad de derechos. Bueno, ahora ya contamos con un documento llamado DNI, antes libreta electoral. Antes la mujer no tenía esto, ¿ve? No participaba, pero ahora ya tenemos, hay ciertos derechos, igual que los varones. Nuestros hijos ya tienen su DNI, su documento nacional de identidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, las historias bíblicas de las dos Tamar reflejan la vulnerabilidad extrema, hermanos, hermanas preciosas. Eran vistas como una moneda de cambio o de propiedad, ¿sí? Y ambas sufrieron traición familiar. El entorno de la Tamar de Génesis, de la Tamar, la nuera de David, estaba ahí en su familia. Su suegro era Judá, un príncipe, ¿ve? El abuso. Y en el caso de la otra jovencita, Tamar, la hija, era la hija del rey David. El rey David, claro, llegó a saber, pero no hizo, no aplicó castigo con su hijo Amón. ¿Ve? Entonces, ¿qué logró más tarde? Ya ustedes saben, ¿no? Absalón mató a Amón, tomó venganza por el hecho que había hecho daño a su hermana menor. ¿Ve? Ambas Tamar sufrieron esa traición de la familia, ese abuso, esa marginación, incluyendo el incesto y abandono de sus derechos legales. Pero, como se dice, ¿no? Sin embargo, utilizaron estrategias, ¿sí?, impensables para su época, como el ingenio, la asertividad, la osadía, ¿ve?, para sobrevivir. Esto es interesante, y asegurar descendencia o justicia. Descendencia de la primera, justicia de la segunda, convirtiéndose en figuras claves en linajes históricos. Entonces, Dios es bueno. Dios siempre va a estar de aquel que le hayan hecho semejante humillación, ¿ve? Entonces, a diferencia de la antigüedad, la mujer contemporánea de ahora, del siglo XXI, vive en una era de autodescubrimiento, empoderamiento activo. Somos mujeres empoderadas, ¿no? La característica que define ese contraste realmente es su autonomía y sus derechos. La sororidad y redes de apoyo. Qué interesante, ¿ve? En lugar de actuar en forma aislada y secreta para reclamar un espacio, como lo hizo la nuera de Judá, al disfrazarse, hoy se fomenta el trabajo de equipo. Hoy se fomenta la mentoría y la creación de redes para exigir cambios
sociales, cambios institucionales, ¿ve? Entonces, el reto de la sobrecarga. Sí, a menudo la mujer de hoy enfrenta el desarrollo de conciliar la maternidad, el crecimiento profesional, su autonomía, lidiando con la como se dice, exigencia y la desigualdad de la distribución de las tareas al cuidado de los hijos, en la familia, con su pareja, ¿no? Entonces, ahora hay acceso de información. Mientras que las Tamar dependían de su entorno inmediato y de las costumbres de su época, hoy el conocimiento y la tecnología son grandes aliados para que las mujeres se expresen, lideren, combatan los problemas que le afectan. Claro que sí, y por las redes nos enteramos lo que pasa, lo que es el abuso, como en este caso parecidos a lo que vivió Tamar, la hija de David, y Tamar, la nuera de Judá. Entonces, Dios es bueno. Tenemos un Dios maravilloso y quiero terminar solo diciéndoles, ¿sabes? Hay que luchar. Hay que poner ese tema en las manos de Dios. Y Dios va a hacer que tú seas conllevada a una victoria, a una salida, ¿ve? Entonces, dependiendo de cómo podemos hacer. Si tú necesitas ayuda, acá en el Perú estamos realmente, no estamos solas. La línea 100 del Ministerio de la Mujer te puede ayudar bastante en sus centros de emergencia. Así que llama, marca esa línea 100, ¿ve? Entonces podemos nosotros ser, como se dice, ayudadas. Muchas amistades, muchas vecinas, muchas personas, ¿no?, que puedan estar alrededor de nosotras. Así es que Dios me los bendiga. Ha sido un gusto estar con ustedes en este día hablando de estos dos casos y que tuvieron también su salida a pesar de las situaciones duras que han pasado. Bendiciones, un gusto saludarlas en este día.